Bienvenidas a Filósofas en la Historia. Las mujeres no solamente hemos actuado de manera individual, hemos pensado también en colectividad. De ahí surge la sororidad. Vamos a verlo. Hola, Guiller, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a Guiller la conocemos porque ya hizo el vídeo del feminismo, ya hizo el de coeducación y esta vez se ha acercado desde Alicante hasta Asturias. Efectivamente. Porque estamos en un tema muy interesante, estamos en este tema de la reescritura de la historia de la filosofía cuando se aplica la perspectiva de género. Y concretamente en estos momentos vamos a hablar de la forma de escribir, de actuar y de pensar las mujeres, que es muchas veces en forma de colectivos. Ya nos lo recordaba Donna Haraway en la actualidad y en uno de los vídeos, cuando decía, el pensamiento siempre es colectivo. Y ella nombraba constantemente a las autoras de la época. Bueno, pues vamos a intentar conocer nuestra historia de colectivos, porque la historia de las mujeres no la conocemos. Y no conocernos es no conocer también tampoco quiénes somos. Efectivamente. ¿Dónde podrías empezar con un colectivo? Bueno, pues contrariamente a lo que se suele pensar, que los colectivos de mujeres empezaron con la modernidad y empezaron ya con un tiempo más avanzado, más próximo a nuestros días, pues la verdad es que esto no es así, ¿eh? Porque el primero de los colectivos de los que podemos hablar es el de las beguinas. Y las beguinas están situadas en los siglos XII y XIII aproximadamente, aunque el movimiento de las beguinas y los beguinatos que se crearon duraron hasta el siglo, hasta prácticamente estos primeros años del siglo XXI, que es cuando desapareció el último. Las beguinas tenían una posición muy curiosa respecto a la vida religiosa, porque ellas no participaban de la pertenencia formal a una estructura religiosa. Eso les llevó a constituir comunidades aparte, comunidades en las que estaban en las que convivían tanto las que tenían posesiones, las que eran ricas y tenían propiedades y por tanto podían seguir manteniéndose, como aquellas que no las tenían y que eran acogidas por estas otras mujeres. Con lo cual ya estábamos viendo aquí una de las características que tienen los colectivos de mujeres, que es el hermanamiento, que es el mutuo cuidado. Sí, es que hay verdaderamente sororidad y sin embargo muchas veces decimos sororidad en los conventos. No, los conventos No. había mucho clasismo, Eso mucha es. jerarquía. Exacto. No se puede identificar a las beguinas con las monjas de clausura. No, ni en eso ni en otras muchas cosas, porque, por ejemplo, las beguinas lo que pretenden es escribir, aparte, por supuestísimo, de pensar y de orar, pero es escribir, es predicar, es tener una vida que no estuviera ligada a un espacio concreto. A ellas les caracteriza la movilidad, el moverse, trasladarse de un sitio a otro. Son célibes, no quieren pertenecer a ninguna orden específica. Y además vindican y llevan a cabo el trabajar en hospitales, de hecho crean hospitales, trabajar en hospitales, trabajar con los muertos, encargándose de los muertos, que era una cuestión realmente curiosa para la época. Por supuesto, la educación de las mujeres, por supuesto, el cuidado de los enfermos. Sí, obras de asistencia social, porque Sí. nos iremos fijando que en estos colectivos de mujeres se da siempre la teoría y la praxis Sí. junta. En aquella época y en muchos momentos se le va a llamar pluma y obra, pero era esa doble faceta y muy vinculado a la acción social. Ahora, también tenían ellas una forma de convivir muy democrática, muy Sí. libre, no sometida a un poder varonil como le pasaba a las monjas de clausura. Pero eso le va a traer problemas, ¿eh? Por supuesto, y no solo le va a traer problemas, sino que les va a llevar directamente a la herejía. Sí. La Iglesia oficialmente las va a considerar como herejes. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, si alguien tiene la posibilidad de ir a Ámsterdam, todavía quizás pueda ver el sitio donde estuvo el último beguinato. Es una puerta pequeña por la que accedes a un jardín, a un patio muy recoleto, y incluso la capilla que tenía el beguinato está disfrazada como si fuera una más de las viviendas. Es decir, ellas sufrieron esa persecución y lo mismo que les pasó a otros colectivos fue una cuestión un poco de olas, ¿no? Es decir, y vienen muchos momentos de burlas, también, como podemos observar aquí. Pero también una de las más representativas, por no retractarse de su obra,
Margarita Porete Ahí, acabó en la hoguera. Por efectivamente. lo tanto, ahí hay un intento de colectivo, pensamiento, obra, acción, Mm, muy activo, muy libre. mm, Es más, casi unas pequeñas ciudades, pero fue perseguido. ¿Y exacto. dónde podríamos seguir? Bueno, pues casi vamos a coger el hilo de este periodo, porque aparecerán las que consideramos médicas, o de las primeras que podemos llamar como médicas, herbolarias, curanderas, rondinaires, si tomamos la expresión que utilizan los catalanes, porque los estudios que tenemos sobre estas mujeres han sido sobre todo a partir de iniciativas más locales. Es decir, sabemos de ellas porque se han encargado de ir recuperando esta memoria. Estas mujeres eran profundamente respetadas por las comunidades en las que vivían, porque conocían todas las destrezas médicas de la época, conocían las plantas y además curaban. Se movían, las rondinaires esas, porque se movían por todos los pueblos donde eran necesarias. Estas mujeres son consideradas por la población como mujeres sabias, como mujeres sabias. Y bueno, pues también les va a pasar Lo algo. mismo. A ver, van a acabar en la caza de brujas, Efectivamente. en la persecución Eso. de estas mujeres y quedar apartadas de la Academia Oficial de Curación, Exactamente. Medicina, etcétera. Mm. Ahí tenemos otro colectivo, porque las brujas no actuaban solas, ¿eh? No. Ellas también tenían sus asociaciones, reuniones, tenían que transmitirse los conocimientos y hasta su puesto en la localidad. Mm. Ya tenemos ahí otro colectivo. Mm. Sigamos. Bueno, pues entonces estamos llegando ya al siglo XV. Bueno, perdón, XIV, a 1300 y pico. En el siglo XIV se produce lo que se ha dado en llamar la querella de las mujeres o la querelle de fama, ¿no? Esta querella de las mujeres se empieza con una protesta ante la segunda redacción que hizo, o la segunda ampliación que hizo Jean de Meun del Román de la Rose, del Román de la Rose. Claro, en esta segunda hay un contenido misógino y sexista profundísimo que vilipendia a las mujeres y contra el cual las mujeres van a reaccionar, claro, indicando pues el desajuste que hay entre la realidad y lo que ellas significan. Sí. Va a haber una reacción que además durará siglos. Sí, durará siglos. Sí, durará siglos porque las tendremos hasta prácticamente la Ilustración. Sí. Y una de las más significativas, Cristina de Pizán. No olvidemos cómo empieza su obra. La ciudad de las damas. Y tampoco olvidemos la estructura ciudad. Ciudad donde recupera a las mujeres de la antigüedad que han sobresalido en el campo de la filosofía, de la literatura, de la ciencia, de la política, de la guerra, del arte militar también. Y es una manera de hacer ver, hay que recoger este colectivo de mujeres que no aparecen, que tienen sus virtudes, que tienen sus valores. Y la verdad que si buscamos un antecedente en el colectivo nuestro de filósofas en la historia, yo creo que el antecedente mayor sería Cristina de Pizán. Sí, porque esta mujer, esa unión que hacemos entre teoría y praxis, esta mujer está representando las dos cosas. Esta es una mujer que toma la palabra. Sí, sí. Toma la palabra es suya, cuando las mujeres no tenían la palabra es suya, y no solo eso, sino que vivirá de la palabra. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, y además tenía toda la intención, a ver, ¿por qué no podemos valernos, sobrevivir económicamente nosotras de nuestro papel intelectual y de nuestra obra intelectual? Avanzamos en el tiempo. Avanzamos y ya nos encontramos en la modernidad. Ya nos vamos a encontrar, pues bueno, pues a los albores en la modernidad, a los albores de la modernidad, y nos encontramos con la Salonier. Sí. Claro, la Salonier, que también son de alguna manera, recogen el testigo de la querella de las mujeres, y estas mujeres van a representar, en primer lugar, la presencia no ya privada, sino de dimensión pública, de su vindicación de la educación, de la educación de las mujeres, del acceso a la cultura y del acceso a la ciencia. Sí, ellas en sus salones, Madame de Lambert, Madame de Châtelet más tarde, de las que ya hemos hablado aquí, en sus salones reunían a las intelectuales y los intelectuales de la época,
querían estar al tanto de literatura, de arte, de ciencia, de política. Y ahí ya se estaba viendo la necesidad de que las mujeres se les diera voz en la política. Exacto. Y la exigencia. Para ello, claro, siempre reconocía la educación Y, en la racionalidad. y les pasa también lo mismo, ¿eh? Es decir, son vilipendiadas, no hay que olvidar Las mujeres sabias de Molière, Por ejemplo. El libro, la obra de teatro de Mujeres sabias de Molière, cómo intenta Molière de alguna manera estar representando a su época, ridiculizando a las mujeres que acceden a aquello que les es de entrada reconocido a los varones sin ninguna clase de objeción. Sí, hay algún texto por ahí por esta época en donde habla es que las intelectuales y las filósofas son sucias. Sí. Pero hay otra forma de marginar y es darse cuenta de que fueron mujeres que apostaron por conversación oral. Exacto. La conversación oral no tiene la misma repercusión que la letra escrita. La letra escrita llega a la Real Academia de la Literatura. La conversación oral no, porque tenemos sesgos en donde los hombres participan más en lo escrito, las mujeres han tenido Sí. pues, una trayectoria más oral. A pesar de lo crítica que eran esas conversaciones y a pesar de todo lo argumentativo que eran las conversaciones. Sí. Pero ya vamos entrando en la ilustración. Sí. Y la ilustración estamos muy acostumbrados a verlo desde el punto de vista de los varones también y desde élites. Y sin embargo, en estos momentos, siglo XVIII, el pueblo también participa. Las mujeres también participan. El cuaderno de quejas. El cuaderno de quejas. Ahí tenemos el cuaderno de quejas. Está recogido en una obra, se puede acceder a ella, y es fantástico ver cómo mujeres del pueblo, no solo civiles, sino también religiosas, le están planteando al gobierno de la República esas necesidades que tienen, y necesidades que no son solamente de ellas. Es decir, no están reivindicando para ellas solas, están reivindicando para todas las personas que forman parte del entorno social, porque la dimensión de las mujeres nunca ha sido cerrada sobre sí misma, y en estos momentos sigue siendo lo mismo, sino que abarcaba a las necesidades que a nivel de vida cotidiana se tenían. Sí. Luego, otra cosa es que la mujer más educada, más formada, más alfabetizada, le dé forma filosófica, conceptual, como puede ser Olympe de Gouges o puede ser Mary Wollstonecraft. Pero ahí hay un elemento de base. Y ahí se forma el colectivo más grande que existe y en el que todavía estamos. Claro. El feminismo. Claro. Es decir, ahí tenemos lo que se ha dado en llamar la primera ola feminista, sobre todo para las europeas, para las continentales, porque ya sabemos que las anglosajonas y demás funcionan con otros criterios. Pero ahí surge el primer elemento de concienciación, que es justamente lo que define lo que es la sororidad. Claro. Es decir, cuando hablamos de sororidad, por tanto, estamos haciendo un tránsito de la solidaridad que aquellas mujeres tenían en los periodos anteriores que hemos mencionado a la sororidad que tenemos en estos momentos. Y teniendo en cuenta que podríamos meternos, no lo vamos a hacer, en las redes de apoyo que han tenido las mujeres siempre. Creando fundaciones pues para huérfanas o para niñas pobres, porque la pobreza femenina no es una cosa, la feminización de la pobreza no es una cosa de ahora. También es muy significativo. Cuando los hombres marcharon con el descubrimiento, entre comillas, de América, que había muchas mujeres que tuvieron que defenderse, crear redes de apoyo, salir a la calle, al mundo del trabajo. Lo que pasa es que toda esta historia nos es desconocida. Claro. Y esto refleja de alguna forma también este periodo en el que nos estamos entrando ahora, que ya estamos casi en el siglo XIX. Entonces, lo que aquí tenemos ya es lo que llama Gerda Lerner la toma de conciencia feminista. Es decir, esto es la sororidad, ¿no? La sororidad es cuando las mujeres son conscientes de que necesitan una alianza que van a conseguir a través del empoderamiento, a través de la empatía, del apoyo mutuo, que es cooperación, que no es competencia, es cooperación. Y entonces están optando por un modelo de relación que vemos muy bien reflejado, por ejemplo, en la declaración de Seneca Falls, la declaración de sentimientos de Seneca Falls, cuando las que lo llevan adelante, Susan B. Anthony, Lucretia Mott, etcétera, muchas de ellas provienen del movimiento cuáquero. Es decir, en estos momentos lo que vamos a ver es una enorme explosión de colectivos de mujeres.
no asociaciones, no estamos hablando de eso todavía, No, que no, también estamos vendrá. hablando de colectivos. Estamos hablando de colectivos. Y un colectivo que está ya configurando lo que es sororidad. Mm. La primera persona que en estos momentos podemos decir que utilizó la palabra sororidad fue Unamuno. Es verdad. En este contexto, él se extrañaba. ¿Cómo es posible que exista la palabra fraternidad y no la palabra sororidad? Mm. Y a partir de ahí, más luego toda la repercusión que tuvo en América del Norte, principalmente en el siglo XX, ya es una palabra que se empieza a extender y que empieza a tener cuerpo. Exacto. No es simplemente una red de apoyo, no es solamente un sentimiento, sino que hay una agenda. Una agenda con puntos que podemos resumirlos en tres. Si en la Revolución Francesa, en la Ilustración, decíamos libertad, igualdad, fraternidad, ahora libertad, igualdad en la diferencia y sororidad. Claro. ¿Por qué igualdad en la diferencia? Porque en la sororidad dentro del feminismo también hay crítica. También hay posturas al margen, por ejemplo, el feminismo negro o las posturas decoloniales que dicen no hay tal hermandad porque estamos en circunstancias hay discrepancias exactamente. muy distintas a lo que también hay alguna persona que afirma busquemos intereses comunes. Busquemos intereses comunes porque este proyecto de sororidad es universal. Claro. Ya es una agenda universal. Es más, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Es decir, la sororidad se materializa en una agenda feminista. Exactamente. Y la agenda feminista lo que tiene es vocación universal, vocación global. ¿Por qué? Porque lo que está planteando la agenda es que hay toda una serie de derechos que les tienen que ser reconocidos a las mujeres por el hecho de ser seres humanos, pero que además tienen que ser extendidos al resto de la humanidad. Por ejemplo, estamos hablando de la educación, que nunca ha salido de la agenda feminista desde la primera ola, pero estamos hablando también del acceso al mundo laboral de manera digna. Estamos hablando también de los derechos sexuales y reproductivos que las mujeres todavía no han logrado alrededor del mundo, los derechos sexuales y reproductivos, ser las dueñas de sus derechos sexuales y reproductivos. Estamos hablando sobre todo y fundamentalmente en lo que configura la cuarta ola, que es la violencia sexual contra las mujeres. Sí, y eso está componiendo la agenda. Eso está componiendo la agenda estrictamente hablando. Sí. O sea, pacto y agenda. Exacto. Pero aunque este es el movimiento más global y más generalizable, la filosofía, la realidad, la sociedad, tiene también dimensiones, parcelas. Sí. Esta sororidad luego se transmite a los distintos ámbitos de la filosofía y de la lucha filosófica. Porque la filosofía de mujeres no solo es colectivos, también lucha y lo estamos viendo desde los principios. ¿Qué asociaciones nos puedes nombrar en donde vemos cómo los colectivos siguen apareciendo, aunque haya un fondo común en todos ellos? Bueno, es patente que el siglo XX y XXI nos ha seguido ofreciendo un abanico de sororidad brutal. Tenemos, por ejemplo, el caso de las mujeres pacifistas WILF. Las WILF, que es una asociación de mujeres que se constituyó en el Congreso, se conformaron para el Congreso de la Haya en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, estuvieron en Europa en esa Primera Guerra Mundial, pidiendo el cese de la guerra. El movimiento de las WILF ha continuado, está vigente en nuestros días y bien potente en nuestros días. Y sin embargo, no la vemos, no les hemos visto reflejadas en los movimientos pacifistas que salen en los libros de texto. Nuestra historia, ya sabes, es desconocida. Pero es que tenemos también otras vías, tenemos otras fuentes también, que están conectadas también con la sororidad. Y es todo el movimiento ecologista que viene representado, por ejemplo, por las mujeres Chipko, por el movimiento Chipko, las mujeres que abrazaban los árboles. De la que tanto ha defendido Vandana Shiva. Efectivamente, y de las que tanto reconoció haber aprendido. Pero es que tenemos también en África, tenemos el movimiento del cinturón verde. El cinturón verde africano que lo pone en marcha Wangari Maathai, en estos momentos llevan plantados más de 70 millones de árboles en África. Están haciendo un cinturón que para las arenas del Sáhara
y sin embargo tampoco están recibiendo el reconocimiento que requiere aquello en lo que se están metiendo. O, por ejemplo, para poder acabar con estos colectivos, que por supuesto hay muchísimos más, podríamos hablar de la Girl Generation, que son un colectivo de mujeres africanas que están luchando contra la mutilación genital, por ejemplo. Es decir, lo que tenemos en estos momentos es, por parte de la sororidad femenina, lo que tenemos es un regalo de forma, de modo de comportamiento a nivel universal. Sí, exactamente. Y que no es tan desconocido, que no nos es tan conocido porque la historia todavía, el relato histórico todavía está sesgado. Muchas gracias, A ti, Guille. un placer haber estado Y aquí. ya sabéis, las filósofas dan que pensar y si piensan en colectivo, mucho más, mucho más.